básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy día nos volvemos a encontrar para trabajar un nuevo concepto. ¿Saben cuál? Hoy vamos a trabajar en crear figuras simétricas. Ya descubrimos qué eran las figuras simétricas, pero hoy las vamos a crear, a construir. Y para eso necesitamos tener a mano nuestro texto del estudiante, nuestro cuaderno de ejercicios, nuestro estuche, pero por sobre todo muchas ganas de aprender y de trabajar juntos. Así que espero que tengas la mejor disposición porque vamos a comenzar ahora ya. Y para poder trabajar todo lo que es construcción de figuras simétricas, es muy importante que recordemos algunos conceptos claves para poder trabajar después en nuestra construcción y en crear figuras simétricas. Lo primero es, viendo este ejemplo, que tenemos esta máscara de mono y tenemos esta línea. Esta línea representa nuestro eje de simetría. ¿Qué era un eje de simetría? Es una línea que divide a la figura en dos mitades iguales, de forma y de tamaño. Solamente va a funcionar como eje de simetría si esta mitad es exactamente igual a la otra mitad. Es decir, si yo tuviese una máscara, por ejemplo, del mono incompleta, yo hubiese tenido que completarla exactamente de la misma manera que estaba mi otra mitad. ¿Por qué? Porque el eje de simetría me hace, al dividir la figura, que formen dos mitades exactas. Es decir, mitades iguales, en todo sentido. El ojo a misma distancia del otro ojo, lo que queda de nariz a la misma otra de nariz, la boca, la oreja, etc. Y podemos partir por nosotros mismos. Nosotros mismos somos cuerpos simétricos, somos figuras simétricas. Miren, si yo trazo una línea de simetría al medio de mi nariz, divido a mi cuerpo en dos partes que son exactamente iguales. Por lo tanto, ahora que vamos a trabajar la construcción de figuras simétricas, es muy importante que lo primero que hagamos sea identificar nuestro eje de simetría. Identificando nuestro eje de simetría, vamos a ir reconociendo cómo tenemos que ir construyendo las partes o la mitad que me solicitan en este caso. Así que nuestra primera misión va a ser identificar el eje de simetría. Luego, verificar cómo es esa mitad y cómo tengo que construir lo que me están solicitando. Cómo tiene que quedar exacto. Yo para esto recomiendo mucho guiarse por las cuadrículas o también utilizar reglas. ¿Por qué? Porque para que una figura simétrica sea simétrica, ambas mitades tienen que ser iguales. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Doblándolo. Al doblarla tienen que quedar exactamente igual. Así que ahora, después de esta explicación, que hemos recordado algunos conocimientos previos, vamos a trabajar. Para seguir trabajando todo el concepto de construcción de figuras simétricas, vamos a ir a nuestra página 165 de nuestro texto del estudiante, donde vamos a ver un procedimiento de construcción de figuras simétricas y vamos a ir identificando paso a paso. Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos. El paso 1, si se fijan, él tenía su flecha y estableció una línea roja. ¿Qué será esa línea roja? Ya veremos. Paso 2. Él empezó a tomar distancias respecto a los puntos de la flecha, de la línea roja y de la cuadrícula de la otra mitad que tiene que construir. Y por último, él dibujó la otra flecha. Pero, ¿qué procedimiento hizo Víctor? A ver, ¿qué se les ocurre? Vamos a ir paso por paso. ¿Qué fue lo que hizo él en el paso número 1? Fíjense muy bien en esa línea roja. ¿Qué representa esa línea roja? ¡Excelente! Nos damos cuenta que la línea roja representa el eje de simetría. Es decir, lo primero que hizo Víctor fue reconocer el eje de simetría en donde va a dividir su cuadrícula en dos mitades iguales. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que construir la otra mitad de esa flecha. Pero primero que tenía que hacer es establecer su eje de simetría, es decir, la línea que va a dividir la figura total en dos partes iguales. El paso 1, por lo tanto, escribimos es establecer el eje de simetría. Ahora, ¿cuál fue el paso 2? Porque él sabía que tenía que hacer una figura completa, pero tenía solamente una mitad. ¿Qué empezó a hacer punto por punto? Muy bien, empezó a establecer, si se fijan, por cada punto de la flecha,
la distancia correspondiente a la línea de simetría y de ahí llevarlo a la cuadrícula que él iba a construir. Fue calculando la distancia punto por punto, si se fijan, respecto al eje de simetría, y lo fue otorgando la misma distancia a su mitad. Es decir, en el paso 2 empezó a calcular la distancia de cada punto de la figura frente al eje de simetría. No a cualquier punto, al eje de simetría, y respecto a esa distancia fue la misma que puso en su otra mitad. Maravilloso. Entonces, ¿qué hizo en el paso 2? Si lo tuviéramos que resumir, calcular la distancia de cada punto de la figura respecto al eje de simetría. Muy bien. Y por último, porque ya estableció el eje de simetría, calculó la distancia de los puntos frente al eje de simetría, ¿qué hizo al final? Muy bien. Y por último, dibujó la otra mitad de la figura. Y así, al dibujar la otra mitad, estableció una figura que al tener un eje de simetría, nos damos cuenta que es simétrica. Pero niños, una pregunta. ¿Esta figura solamente podríamos trazar un eje de simetría? Si se fijan, tenemos una flecha para un lado, la otra flecha para el otro. Ya tenemos un eje de simetría que es vertical, pero podríamos haber trazado otro eje de simetría que dividiera la figura en dos partes iguales. Yo estoy segura que tú sabes. Sí, también podríamos haber puesto otra línea, si se fijan, en la mitad de la parte horizontal. Y divide a las flechas se fijan, por arriba y por abajo. Y de esta manera podríamos encerrar que esta figura también se pueden trazar dos ejes de simetría. ¡Maravilloso! Y así ya reconocemos el procedimiento para poder construir una figura simétrica. Ahora vamos a seguir ejercitando. Para poder trabajar un poquito más la construcción de figuras simétricas, vamos a ir a nuestra página 84 de nuestro cuaderno de ejercicios, donde tenemos que completar cada figura simétrica de acuerdo al eje de simetría destacado. Yo voy a marcar con rojo los ejes de simetría para que podamos visualizar y nos ayude de mejor manera en la construcción de nuestras figuras. Porque de esta manera identificamos inmediatamente cuál es el eje de simetría. Y si comenzamos en la letra A, tenemos la mitad de un corazón. Y para construir la otra mitad yo me tengo que fijar muy bien, si se fijan, que justo acá está esta parte. Y esto, si se fijan, yo tengo que ir viendo hasta dónde llega. Justo va a llegar, chicos, hasta acá. Entonces yo logro unir esta parte. Y lo más importante de esto es que yo voy a ir visualizando directamente esto con mi eje de simetría y con la otra mitad ya lista. Yo acá lo mismo, empiezo a ver que acá llega hasta acá, entonces voy uniendo por parte y ahora uno inmediatamente esto. Y si se fijan, formé ya la mitad de mi figura simétrica. Lo mismo con la letra B. Lo primero que tengo que ir identificando son los puntos. Tengo ese punto y se fijan es 1, 2, 3, 4. Entonces voy a contar hasta acá 4. 1, 2, 3. Acá voy a armar mi puntito. Entonces miren, ya tengo mi primera parte lista. Ahora lo mismo para acá. Tengo que ir viendo de a poquito cuándo va, miren, bajando para formar mi primera mitad. Y listo. Ahora esta mitad está igual a la otra y formé una figura simétrica. Lo mismo ocurre acá. Si se fijan, tengo este puntito, este puntito, este puntito y este puntito de referencia que me van a permitir a mí unir de manera más exacta las figuras. Si tengo esta, se fijan, está justo acá. Entonces voy a comparar mis líneas 1, 2, 1. Entonces yo voy a hacer lo mismo. 1, 2, 1. Sé que acá está mi primer puntito y lo voy a unir. ¿Se fijan? Lo uní. Lo mismo ocurre con el segundo punto. Está 1, 2 puntos separados de acá. Es decir, está acá. Ya tengo esta parte. Ahora voy a ver esta línea. Miren, está separada de una. Ah, entonces yo también voy a formar acá mi otra línea. Y se fijan, yo lo único que estoy haciendo es estableciendo puntos de referencia que me permitan a mí calcular la distancia. Lo mismo ocurre acá.
Voy a ver, tengo 1, 2, entonces sería 1, 2, acá mi otro punto. Y de esta manera yo voy a unir esto que me estaría faltando acá. Y por último ese con eso. Y completé. ¿Qué figura es? Una estrella. Y lo más importante es que es simétrica. Vamos ahora a la letra D. Voy a establecer mis puntos de referencia para poder armar de mejor manera esta figura. Y así no tener problemas. Voy a partir con acá arriba. Sé que este puntito va acá. Este va acá porque estoy calculando la distancia. 1, 2, 3. Miren, establecí otro puntito. Entonces, a medida que los voy estableciendo, los voy uniendo. Luego me fijo que este punto está 2 más abajito acá. Lo uní. Listo. Ahí. Y lo que voy haciendo son establecer puntitos de distancia con mi eje de simetría. Y así voy construyendo mi otra mitad. Se fijan, acá está a este lado. Yo lo voy uniendo. Luego acá. Ah, miren, acá tiene a este punto. Y luego tengo este. Y así completé la figura D. Ahora vamos a la figura E. Lo mismo, reconozco los puntitos que me van a permitir a mí establecer distancias con mis ejes de simetría. ¿Se fijan? Acá tengo 2, entonces al tiro sé que acá está y lo uní. Ahí va unido. Acá, muy bien. Acá también, miren, va 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo acá la distancia. 1, 2, 3, 4. Y lo importante es que acá yo tengo una cuadrícula que me permite a mí apoyarme y ustedes también. Entonces acá tengo otro puntito y los voy uniendo. Luego acá, también si se fijan, acá tengo otro. Y por último, tengo ahí. Y ahí formé otra figura simétrica. Y por último, miren, acá hay líneas curvas, por lo tanto es un poquito más difícil establecer un punto de distancia, pero trato de hacerlo muy bien calculando que ahí, miren, ahí tiene que quedar justo mi otra mitad. Entonces, voy a tirar una línea ahí, porque de ahí vuelvo para acá. Se fijan, siempre busco un punto de referencia para poder establecer dónde puede llegar mi línea. Lo mismo acá y llega acá. Y por último un 2, acá termina, entonces acá lo mismo. Línea. Y así hemos construido figuras simétricas. Ahora te toca a ti. Quiero que tú sigas trabajando con el material que está en la plataforma Aprendo en Línea, tu texto escolar y tu cuaderno de ejercicios y sigas construyendo figuras simétricas. Cualquier duda puedes repetir muchas veces este video, pero recuerda que lo más importante de todo es siempre establecer nuestra eje de simetría que nos permite tener nuestro punto de referencia frente a la figura que queramos construir. Así que ahora me despido, sigue trabajando y nos vemos pronto. ¡Chao!